Sintetizando entonces, la cavitación se genera por operación de altas velocidades de bombeo. Esto hace que se cree un alto vacío en el ojo de la centrífuga. Entre mayor sea la velocidad, el vacío es, en el ojo de la centrífuga, el vacío es más grande. Es algo parecido más o menos, muchachos, a los ciclones. Los ciclones, entre más vacío haya en el ojo del huracán, o en el ojo del ciclón, o en el ojo del tornado, es más peligroso esto. Sucede exactamente lo mismo. Inclusive, si tú ves exactamente las tomas satelitales que le toman a veces a este tipo de fenómenos, estoy hablando de los ciclones, de los tornados, sobre todo los ciclones que se alcanzan a detectar vía satélite, se ve exactamente la forma y la manera exactamente que tiene un impulsor, un impelente de una bomba centrífuga, de la misma forma. Y ahí en los ciclones, entre más grande sea el vacío que está prácticamente en el ojo del huracán, en el ojo del ciclón, es más peligroso. La fuerza es más devastadora. Igualmente sucede aquí, igualmente sucede aquí. Entre mayor sea la fuerza de bombeo que estamos nosotros en operación, cuando estamos nosotros manejando una bomba de esta índole, el impulsor, la velocidad del impulsor es mucho más grande. Entre más grande sea la velocidad del impulsor, el vacío que se va a estar generando a través de él es mucho mayor. Entonces, la cavitación se da por una operación a altas velocidades, se crea un alto vacío en el ojo del impulsor, o sea, en el ojo de la centrífuga. Hay un cambio de fase. El cambio de fase se da exactamente a la altura de la brida, antes de llegar a la bomba. Hay una formación y ruptura de burbujas. Esa formación y ruptura de burbujas es lo que llamamos nosotros cavitación. Esa formación y ruptura de burbujas es exactamente lo que denominamos nosotros como cavitación. Y esto trae, ya lo hemos comentado, cuando esto sucede, trae como consecuencias fallas mecánicas irreversibles en la bomba. Y lo dijimos así de esta forma, la bomba puede morir. La ruptura de la burbuja puede ocurrir tan rápido cuando esto sucede, porque al comprimirse pues también se condensa, de tal forma que el líquido que sale prácticamente de la burbuja cuando ésta se desvanece, cuando ésta se destruye, va a golpear el aspa con una fuerza extrema. Eso es brutal y se entrega, porque se comprime y se condensa, se comprime y se condensa, y eso se repite muchas veces. Y es capaz, ya dijimos nosotros, de desprender pequeñas partes del impulsor. Además de ese ataque que se le da al impulsor, se pueden crear, lo dijimos nosotros, fenómenos de ruido y vibración especial que le denominamos y le llamamos cascabeleo. Se dice también que la cavitación se puede evitar disminuyendo la velocidad de bombeo, pero si la cavitación se da, la bomba puede sufrir graves consecuencias mecánicamente hablando. Por otro lado, se puede minimizar la cavitación poniendo un poquito de atención en la instalación de la bomba por el lado de la succión entre la carga estática y la presión de vapor del sistema. Nosotros, como ingenieros químicos, para evitar exactamente el fenómeno de la cavitación, tenemos que tener mucho cuidado en cuidar este margen. Aquí le puse desde un inicio. Este margen es exactamente entre la presión de succión, es decir, la presión que se da exactamente en el ojo de la centrífuga, en el ojo del impulsor, con respecto a la presión de vapor. Mientras ese margen se respete, no puede haber cavitación. Si ese margen se va disminuyendo, si es un margen inadecuado, puede haber un momento determinado en que la presión de vapor es mayor que la presión de succión, es decir, cuando la presión en el ojo de la centrífuga es mayor, cuando la presión de vapor es mayor que la presión de succión, o sea, la presión en el ojo de la centrífuga, se dice entonces que se da la condición de cavitación. Y se genera entonces ese fenómeno que trae, ya lo dijimos nosotros, consecuencias de índole mecánico en la bomba, e inclusive así lo dijimos, la bomba se puede morir. Todo lo que hacemos nosotros en ingeniería química es cuidar este margen. Este margen lo cuidamos nosotros poniendo un poquito de atención en la instalación por el lado de la succión de la bomba. Aquí estoy poniendo un dibujito. Aquí estoy poniendo aparentemente un sistema muy generalizado, es un tanque.
Esas dos rayitas indican que esto puede ser tan grande. Aquí puedes tener válvulas TESS en esta parte. Puede tener todos los dispositivos que supuestamente son característicos de un sistema de flujo. O sea, aquí hay un tanque. Aquí está la brida. Le pongo punto 2, punto 1. A la parte superior en la superficie del líquido. Y punto 3 es el ojo de la centrífuga. La condición de cavitación se da cuando la presión entre es que exactamente en el ojo de la centrífuga, la presión en el impulsor es menor o igual que la presión de vapor. Cuando la presión de vapor es mayor que la presión en el ojo de la centrífuga, entonces dice que hay un cambio de fase y se genera y se provoca el fenómeno de la cavitación. Y lo que tenemos que hacer nosotros, o lo que hacemos como ingenieros químicos, es cuidar exactamente este margen entre la presión de succión con respecto a la presión de vapor. Que sea un margen adecuado para que definitivamente no se suscite ese problema que le denominamos nosotros cavitación. Y lo hacemos nosotros por medio de un parámetro. Nosotros tenemos este cuidado que la presión de succión con respecto a la presión de vapor, el margen sea prácticamente considerable para que no suceda la cavitación. Lo hacemos por medio de un parámetro que se llama NPSH. Este NPSH nos va a permitir a nosotros, a partir de la presión de succión y la presión de vapor, que el margen sea completamente considerable. NPSH en inglés es Net Positive Suction Head, algo así como cargas netas de succión positiva, o cabezas netas de succión positiva, o cabezas de fluidos de succión positiva, como tú quieras llamarlo, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es, si esta es la condición de cavitación, la cavitación se da cuando la presión en el ojo de la centrífuga, aquí, el impulsor, sea menor o igual que la presión de vapor. Para que no haya cavitación, simplemente cambiamos nosotros el sentido de la desigualdad y la ponemos así. Cuando P3, cuando la presión en el ojo de la centrífuga sea mayor o igual a la presión de vapor, entonces no existe cavitación. Esa es la condición de cavitación, y si le cambiamos nada más el sentido de la desigualdad, estamos preestableciendo la otra condición, que es la condición de no cavitación. Por otra parte, el fabricante nos reporta a nosotros esta diferencia de presión. La presión que está prácticamente aquí en la parte de la brida, antes de entrar a la bomba, con respecto a la presión en el ojo de la centrífuga. Esto lo reporta el fabricante, la P2 menos P3, como una función del flujo volumétrico, Q. Aquí lo que voy a hacer nada más es despejar la P3, la paso para acá y esto lo paso para allá. Me queda P3 igual entonces a P2 menos esta phi de Q. Y voy a realizar un balance Bernoulli, aquí le pongo efectuando un balance Bernoulli entre este punto, que es el punto más alto del sistema, con respecto a la parte de la brida, antes de llegar a la bomba. Lo hacemos y me queda el Bernoulli B1 al cuadrado sobre 2 más la GZ1, es mi altura, más la P1 en ρ, que es mi energía libre de Gibbs en el punto 1, igual a la B2 al cuadrado sobre 2 más la GZ2 más la P2 en ρ más las pérdidas por fricción debido a los accesorios que hay entre este punto y este punto. Y aquí nada más trabajo así un poquito nada más esto. A esto le estoy llamando 1 a la condición de no cavitación. 2 le estoy llamando a la P3 igual a P2 menos la phi de Q, que es lo que supuestamente el fabricante me reporta. Y voy a despejar aquí la P2 nada más, de esta expresión de la que estoy considerando como 3. Aquí nada más una pequeña observación. Si tomamos nosotros como referencia el punto 1, Z igual a Z1 en esta parte, en la parte de arriba como referencia, esto va a ser igual a 0, pues estamos prácticamente contabilizando desde aquí hasta abajo, hasta aquí prácticamente nuestra referencia va a ser de 0 a la altura que está prácticamente concerniente hasta el punto 2, entonces 0. Y si V1 es comparada con la velocidad que en un momento determinado se va a suscitar antes de llegar a la bomba, este valor es prácticamente muy pequeño. Entonces, se hace igual a 0 esto y se hace igual a 0 esto.
Y nos queda entonces aquí despejo la P2. P2 en ρ. Aquí ya voy nada más a despejar la P2. Voy a multiplicar todo esto por ρ. Me queda entonces que P2 va a ser igual a P1 menos la ρ B2 al cuadrado sobre 2 menos la ρ G Z de 2. Que viene siendo esto nada más. La paso para allá. Y menos la ρ por las pérdidas por accesorios. Que es esto. Y esto le voy a llamar 4. Y la voy a sustituir en 2 aquí. Para obtener P3. Se capta. Entonces tengo P3 igual a todo esto. Nada más le resto menos phi de Q. Y ahora sí ya tengo la P3. Esto lo voy a sustituir ahora en 1. ¿Dónde está 1? La condición de no cavitación. Aquí está. Y lo pongo. Y entonces me queda como P1 menos la ρ B2 al cuadrado sobre 2 menos ρ G Z de 2 menos la ρ por las pérdidas por unidad de masa menos la phi de Q mayor o igual que la presión de vapor. Y aquí lo que voy a hacer con esta ecuación que es 6, del lado izquierdo voy a poner todo lo que concierne al sistema. ¿Cuál sistema? Pues este. Y del lado derecho todo lo que concierne a la bomba. Lo vuelvo a repetir. Del lado izquierdo voy a agrupar todo lo que corresponde al sistema y del lado derecho todo lo que concierne a la bomba. P1, que está menos, P1 menos la ρ G Z2, esta es parte del sistema, menos los accesorios, pues es parte del sistema. La presión de vapor, pues depende del fluido del sistema. Mayor o igual que la phi de Q. La phi de Q la está, dijimos nosotros, nos la está prácticamente proporcionando el fabricante. Aquí está. Entonces, la phi de Q pertenece al sistema. Y la velocidad antes de llegar a la bomba, la velocidad 2, también pertenece al sistema. Tenemos aquí todo esto. Si yo aquí aplico el principio de homogeneidad dimensional para tener prácticamente unidades de metros en esta ecuación, lo único que tengo que hacer es, en este sentido, es dividir todo entre la ρ G para que me queden únicamente Z, que son unidades de metros. Recuerda lo que supuestamente especifica el principio de homogeneidad dimensional. El principio de homogeneidad dimensional nos dice a nosotros que cada uno de los términos que constituyen una ecuación física deben tener exactamente las mismas unidades. Y aquí lo que voy a hacer nada más en esta expresión, en esta, es dividir todo entre ρ G para que me quede únicamente unidades de Z. Lo hago. Entonces P1 menos la presión de vapor, todo sobre ρ G. Divido todo esto sobre ρ G, me queda nada más Z. Divido esto sobre ρ G, me queda entonces las pérdidas por unidad de masa por accesorios sobre G. Este es mayor o igual. Esto ya no lo divido entre la ρ G porque es una función que yo desconozco. Me quedan simplemente la phi de Q más la ρ B cuadrada sobre 2 entre ρ G. Me queda nada más B cuadrada al cuadrado sobre 2 entre G. Todo esto que está del lado izquierdo, muchachos, es lo que se llama el NPSH del sistema. Le estoy poniendo una S. Y todo lo que está del lado derecho se llama el NPSH de la bomba. La velocidad por aceleración que va al impulsor esta, la voy a pasar del lado izquierdo. Y me queda entonces lo de arriba, que es esto, menos esto, quedaría P1 menos PB sobre ρ G menos Z2 menos las pérdidas por fricción debido a los accesorios sobre G, menos, paso esto para acá, ya lo dije, menos B2 al cuadrado sobre 2C mayor o igual que la phi de Q, que es exactamente lo que te proporciona el fabricante. Esto, lo de arriba ya dije que se llama NPSH del sistema y lo de la derecha se llama NPSH de la bomba. Cuando tú haces prácticamente la contribución de pasar esta B2 al cuadrado sobre 2C al lado izquierdo, entonces la ecuación es la misma, nada más que con esta resta. Esto es lo que se denomina NPSH disponible. Y esta phi de Q que te proporciona prácticamente el fabricante es el NPSH requerido. Para que vean ustedes cómo se aplica prácticamente esto, vamos a hacer ahorita un pequeño ejemplo para que se entienda exactamente cómo se va a manejar esta ecuación y el fundamento esencial que tiene prácticamente esta bomba
alrededor de ese fenómeno que le llamamos nosotros